Hola, buen día. Hoy los saludo desde el bello municipio de Contepec, Michoacán, específicamente en la Casa de Cultura y Biblioteca Municipal. Soy la profesora Flor Yesenia Alvarado García, licenciada en Pedagogía, ahora estudiante de posgrado en la Universidad UEM, estudiando la maestría en Educación. En esta ocasión, para la materia de Teorías de la Educación, con el titular de la misma, el doctor Freddy Ortega, hablaremos sobre un pedagogo muy importante que dejó grandes aportaciones a la educación. Considerado el educador de la esperanza, se preocupaba principalmente por la situación de las personas más pobres, que no tenían acceso a la educación. Desarrolló un sistema de alfabetización muy eficaz, una pedagogía de alcance mundial. Una frase muy célebre de este personaje que vamos a hablar el día de hoy es: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Efectivamente, hablaremos de Paulo Freire, este pedagogo tan importante. Conoceremos su vida, obras y aportaciones a la educación. Acompáñame a ver. Mi nombre es Paulo Freire. Nací el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Recife, en Brasil, en una familia de clase media. Desde niño observé las dificultades de supervivencia de las clases desfavorecidas. Obtuve un título universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pernambuco. Sin embargo, mi interés y trabajo lo trasladé a las áreas de educación de adultos. Desde muy joven me preocupaba la situación de las personas que no tenían acceso a la educación. Trabajé en el Departamento de Educación y Cultural del Servicio Social de la Industria. Siempre tuve el deseo de ayudar a los demás a liberarse de la opresión y la injusticia y luchar por la igualdad y justicia. Me dediqué a investigar y desarrollar un enfoque basado en la conciencia crítica y la liberación de los oprimidos. Escribí numerosos artículos y libros que abordaban temas como la pedagogía crítica, la alfabetización, la conciencia social, la educación como práctica de la libertad, pedagogía de la esperanza y política y educación. Creía firmemente que la educación era una herramienta poderosa para transformar las personas y crear un cambio social. Una de mis obras más conocidas es La pedagogía del oprimido, publicada en 1968. En esta obra exploro cómo la educación puede convertirse en un instrumento de opresión o una herramienta de liberación. Mi objetivo era empoderar a las personas para que tomaran conciencia de la situación de opresión y trabajar para cambiarlas. Creía en la importancia de la alfabetización como medio para desarrollar la conciencia crítica y la capacidad de acción. Defendí la educación liberadora que promoviera la reflexión, la solidaridad y la transformación social. Mis contribuciones en la educación no solo se limitaron a la teoría, también a la práctica. Participé en la política de Brasil, fui secretario de Educación en Sao Paulo, Brasil. Implementé reformas educativas que promovieron la participación de la comunidad y el aprendizaje centrado en los estudiantes. Fallecí a los 75 años en Sao Paulo, Brasil. Gracias, profesora Flor Yesenia, profesora Lisbeth y profesora Fabiola, por permitirme compartir mi historia y contribuciones en el campo de la educación. Gracias, Paulo Freire. Es un gusto conocer de ti. Enseguida ahondaremos un poco más acerca de tus grandes obras. Enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia construcción. El pensamiento de Paulo Freire y las obras en las que lo reflejó son un testimonio de amor por la humanidad, amor por el conocimiento y por la libertad. Sus libros contienen manifiestos revolucionarios. Además de la pedagogía, su obra explora la filosofía marxista, la filosofía existencialista y la teología de la liberación. La opresión deshumaniza al oprimido, pero también al opresor. Freire sostiene que la educación, en lo más profundo de su esencia, exige ser vivida como una práctica que reclame y experimente la libertad y no la dominación. La pedagogía, la reflexión, la teoría y la práctica deben tener como propósito fundamental la liberación de la esclavitud en todas sus formas, como la explotación y las injusticias. La educación es un permanente proceso de liberación y de conquista de derechos para todos los seres humanos. Educación liberadora.
Es un enfoque pedagógico que tiene como objetivo empoderar a las personas a través de la concientización, la participación activa y la transformación social. La educación liberadora se basa en los siguientes principios: diálogo horizontal entre educadores y estudiantes, concientización sobre la estructura de poder y las injusticias sociales, participación activa en su proceso de aprendizaje, empoderamiento para convertirse en agentes de cambio y transformación social más allá del aula. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no obedecer. Paulo Freire. ¿Verdad que es muy interesante toda esta información que aporta el gran pedagogo? Pero eso no es todo. Ahora nos enlazamos con la profesora Fabiola Cruz Fuentes desde el municipio de Acambay, quien continuará hablando sobre las grandes aportaciones de este educador. Adelante, profesora. Hola, efectivamente, como ya lo mencionó la maestra Flor Yesenia, mi nombre es Fabiola. Me gradué con una licenciatura en educación. Actualmente soy profesora en el nivel primaria y estudiante en la Universidad de Excelencia Educativa México, con el lema de persistir, insistir y jamás desistir. Disfruto usar mis habilidades para contribuir a los emocionantes avances que ocurren en mis alumnos. La profesión docente es un tema de inspiración y corazón, cuando se ama lo que se hace y se esfuerza por ser mejor cada día. Esta labor es mucho más que la transmisión de conocimientos. Al igual que mis compañeras docentes, es un gusto formar parte de este proyecto y poderles compartir la pedagogía de Paulo Freire. Educación bancaria. Damos continuidad con lo que Paulo Freire denominó educación bancaria. Es la manera de entender a la educación como relación vertical, o sea, en la que el educador otorga y los educandos reciben conocimiento. En este tipo de educación se trata a los educandos como vasijas vacías, que tienen que ser llenadas mediante depósitos de información, o en otras palabras, el estudiante es visto como si fuera un banco a donde se va a depositar dinero, que en este caso lo que se deposita no es dinero, es conocimiento, para que lo memorice y acumule, como en una cuenta bancaria y luego lo repitan sin grandes razonamientos. Freire condena la educación bancaria porque aleja a los educandos de la práctica científica y al mismo tiempo no estimula en ellos la indagación ni la creatividad, sin las cuales es muy limitado el incremento del saber, que según asegura el propio Freire, solo existe en la búsqueda inquieta, impaciente y permanente que los seres humanos hacen en el mundo. Así la educación es aquella que humaniza al hombre, transforma el mundo, demanda una búsqueda constante, implica invención y reinvención. En lo que respecta a la creatividad, esta es una cualidad propia del ser humano. Este es creativo por esencia. Por eso, a lo largo de la historia, dicha facultad humana ha despertado la atención de muchos estudiosos y desde diversas perspectivas, aunque a veces se asocie solo a la cultura artística. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, o mejor no, las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor.
Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por un azul. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas, y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. A mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Mira tú. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Y su nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vane, Mucho gusto, Vani. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? no sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después, Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. El profesor brinda una gran atención para que el alumno entienda que la opinión del docente no es infalible ni eterna, y sobre esta base debe esforzarse para que el estudiante interiorice el contenido, pero de manera creativa. En el logro de ese objetivo, el diálogo juega un papel importante, porque mediante él se favorece la interacción entre estudiantes. Freire opina que pensar acertadamente es un acto de comunicación y sostiene que el educador que piensa de ese modo no persigue transferir, depositar, ofrecer, dar al otro el entendimiento de las cosas, de los hechos, de los conceptos, sino desafiar su capacidad productiva e impulsarlo a que la emplee para comprender el tema. Lo fundamental del método empleado por Freire, lo cual lo convierte en meritorio y lo dota de extraordinaria vigencia, es que el educador y el educando concienticen la importancia de la educación dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en cuanto habla o en cuanto escucha. Otro aspecto del pensamiento de Freire, estrechamente relacionado con sus ideas antes expuestas,
sobre todo con la insistencia de desplegar mayor cantidad de actividades prácticas para que los alumnos investiguen y sean ellos mismos quienes construyan sus conocimientos guiados por el docente. De ahí que sean los procesos, estrategias y representaciones mentales que las personas utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Y más aún, el pensamiento crítico es el modo de elaborar ideas, fundamentar y llegar a conclusiones mediante la crítica, que es discernir y caracterizar los lados opuestos de una situación, un hecho o un fenómeno. Es decir, determinar lo positivo y lo negativo, lo valioso y lo insignificante, lo verdadero y lo falso, lo enaltecedor y lo denigrante. Es controvertir con fundamentos y argumentos, poner en duda el objeto de reflexión y así formar un criterio propio. Supo apreciar su gran importancia y lo hizo a su manera, y de acuerdo con las condiciones históricas del momento, así su intención de Freire como educador es que la obra educativa estimule y cultive el pensamiento crítico en todos los educandos. Otra de las grandes aportaciones de Paulo Freire es el tema de concientización y diálogo. La concientización significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación del ser humano en la naturaleza y en la sociedad. Es tener la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias, establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades, y una acción eficaz y transformadora. Por eso la naturaleza del ser humano es de por sí dialógica, tiene un rol principal en su vida, estar continuamente dialogando con otros, y es en este proceso donde nos creamos y nos recreamos. Trabajar en la escuela el proceso de concienciación, desarrollando la curiosidad y la crítica en los alumnos para apoyar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para decidir por sí mismos qué aprender, cuándo y cómo de acuerdo con su realidad. El rol del educador y del estudiante. El educador es quien enseña a aprender y aprende enseñando. Esto indica que en el educador también existe una formación. El maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro. La naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. El papel del docente es un guía, un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción de conocimiento, tanto de manera individual como de forma colaborativa. Paulo Freire desarrolló su enfoque pedagógico con los estudiantes, más que para los estudiantes. Ha llegado el momento de conocer y escuchar a la profesora Lisbeth Hernández Pérez. Adelante, maestra. Muchas gracias, profesora Fabiola. Si bien, como han mencionado, hay muchas ideas relevantes dentro de la pedagogía de Paulo Freire. Yo soy la profesora Lisbeth Hernández Pérez, licenciada en Educación Preescolar. Actualmente estoy estudiando una maestría en Educación en la Universidad UEM. Como han mencionado, hay muchas ideas relevantes dentro de la pedagogía de Paulo Freire. Sin embargo, abordaremos algunas ideas más sobre su pedagogía que han sido relevantes hacia la educación, como la relación entre educador y estudiante. Según Paulo Freire, la relación entre educador y estudiante se convierte en un espacio de intercambio enriquecedor. Y dentro de esta relación, ambas partes son activas y corresponsables en el proceso de aprendizaje. Esta relación se basa en el diálogo, la confianza, la co-creación de conocimiento y que a su vez promueven a un aprendizaje transformador. La metodología de Paulo Freire para la enseñanza de la alfabetización. El método de enseñanza que propone comprende 3 fases. La primera fase se denomina estudiar el contexto. En esta fase se estudia el contexto en que vive la población con el fin de determinar el vocabulario en común
y los problemas que confronta la gente en un área en particular. La segunda fase, seleccionar palabras de entre el vocabulario descubierto. El criterio más importante para la selección de una palabra es que ésta debe tener la capacidad de encarar la realidad social, cultural y política en que vive la población. La palabra tiene que significar y sugerir algo importante para la gente, y ésta debe proporcionar un estímulo tanto mental como emocional para las y los estudiantes. Yéndonos así a la tercera fase, que se denomina el proceso real de alfabetización. Esta abarca 3 subfases. De motivación. 2. Desarrollo de materiales de enseñanza. 3. La alfabetización propiamente dicha. Freire propone el diálogo como método que permite la comunicación entre el educador y el estudiante. La educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. Esta ocupa un papel central en el proceso de concientización, liberación. La educación puede ser un instrumento tanto para la opresión como para la liberación. En la opresión se denomina bancaria, porque se considera al educando como un banco donde se depositan los conocimientos. En el segundo caso, se denomina liberadora o problematizadora, porque parte del carácter histórico del hombre como ser inconcluso, que debe realizarse dentro de una situación histórica y debe ser transformada a través de la praxis y la acción de personas que son simultáneamente educadores y educandos. No puede haber una teoría pedagógica que implique fines y medios de acción educativa, que esté exenta de un concepto de hombre y de mundo. Si para unos el hombre es un ser de adaptación al mundo, tomándose el mundo no solo en sentido natural, sino estructural, histórico y cultural. Su acción educativa, sus métodos y sus objetivos estarán adecuados a esta concepción. Si para otros el hombre es un ser de la transformación del mundo, su quehacer educativo tiene otro camino. Si lo miramos como una cosa, nuestra acción educativa se traduce en términos mecanicistas, incidiendo cada vez en una mayor domesticación del hombre. Si lo miramos como una persona, nuestro quehacer educativo será cada vez más liberador. Hasta aquí con la información. No puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Isto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está, los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico, político. Y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti y respetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, de respeitar tus medos. Pero eu devo também tocar em tus medos, como o psicoterapeuta hace, às vezes, o psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido
sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo. Les agradece su atención la profesora Flor, la profesora Fabiola y su servidora, la profesora Lisbeth.